Gracias. Gracias por la invitación. Gracias Cristina, que me estuvo mandando mails. Cristina Lobato. Y que aparte, digamos, la verdad que se han portado bárbaro y me han facilitado el poder venir, que la verdad que para mí es parte de lo que hago, pero muchas veces pasa que en esta parte del año se nos juntan muchas cosas y se vuelve dificultoso, pero pudimos estar acá. Bueno, quiero aprovechar el tiempo. Básicamente la idea es de esta conferencia o de este espacio es hablar de la filosofía como pregunta abierta, ¿sí? O sea, quiero aprovechar este espacio para presentar a la filosofía, no sé si de una manera nueva, de una manera diferente a la que uno más o menos la conoce, pero sí ofrecer algunos abordajes posibles como para poder completarlo en todo caso con lo que uno ya sabe o con lo que uno ya viene. La filosofía es una disciplina, digamos, que es interesante pensar cómo se la visualiza, ¿no? Cómo se la percibe en distintos ámbitos. En el mundo del saber, por un lado, pero también lo que podemos llamar en el sentido común, ¿no? Si uno va por la calle, ¿no? Y se cruza y dicen, che, ¿cómo estás? ¿Vos de qué trabajás? ¿No? Y yo digo, yo hago filosofía. En general lo que recibo es una cara de, sos un chanta, ¿no? Porque después por ahí me preguntan, bueno, ¿haces filosofía? Ajá, ese es tu trabajo, sí. ¿Y qué haces? Y uno tiene que decir, pienso, ¿no? Y después te preguntan, ¿y qué te pagan? ¿No? Por poco, pero es que de alguna manera es una disciplina rara, ¿no? Porque en definitiva, digamos, si la sacamos por un momento de la cuestión disciplinar, de la filosofía como materia, como disciplina, ¿no? Como carrera, en realidad de lo que hablamos es de una manera de pensar, ¿no? Es un ejercicio del pensamiento que todos de algún modo poseemos potencialmente, o sea, todos tenemos la herramienta para hacer filosofía. Algunos la hacen, otros no. Algunos por ahí se nutren de categorías como para que ese hacer filosófico sea más agudo o transite por más autores. Otros no. Yo después de tantos años también me fui dando cuenta que aquellos que menos filosofía leen, después cuando tienen que generar por ahí alguna problemática filosófica, terminan siendo más espontáneos o terminan encontrándole una perspectiva inédita que aquellos que venimos leyendo hace años. Entonces la cabeza ya la tenemos encorsetada, ¿no? O sea, todo lo que pensamos siempre remite a algún autor, ¿no? Siempre uno encuentra una percha de la cual cuelga lo que está pensando. Y hay algo de la espontaneidad en la filosofía que es interesante. Pero les decía, digamos, si uno la saca de lo disciplinar, todos tenemos potencialmente la capacidad de hacer filosofía. Eso ya es todo un debate, ¿no? Porque hay muchos que piensan lo contrario, hay muchos que han hecho de la filosofía algo más erudito, elitista, una disciplina para pocos que implica como cierta complejidad. Es muy interesante con esta explosión de la filosofía en los medios que está habiendo, de la cual nuestro programa es parte, pero hay más, ¿no? Hay mucha gente de filosofía hoy circulando por los medios y por otros ámbitos que no son los de la filosofía. Sin embargo, digamos, esta circulación genera como mucha resistencia en el saber filosófico. Digamos, no es que se lo acepta como algo válido, ¿no? A la academia nunca le gusta, digamos, mediatizarse o popularizarse. Otra mirada, o sea, no hay un conocimiento absoluto de lo básico. No hay una mirada que agote la totalidad. Estamos siempre interpretando.
Interpretando no es que yo digo, ah, mira, ¿esto qué es? Una cucaracha blanca. No, esa interpretación podría, ¿no? O es un debate hermoso, pero ni siquiera me voy tan a los márgenes. Voy a un planteo, si quieren, más moderado, que es simplemente la certeza o la percepción que tenemos de que por sobre cualquier cosa es imposible alcanzar lo que la cosa es en sí, en su forma absoluta, porque siempre vemos una parte. Y lo mismo nos pasa con la razón. Cuando nosotros conocemos algo, nunca alcanzamos el conocimiento de algo en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados. Otro debate es si hay algo en sí mismo. Debate hermoso, pero es otro. El tema es que el sujeto que conoce, hay una famosa idea de Foucault que dice, el sujeto siempre está sujeto. O sea, cree que conoce de manera absoluta, pero el sujeto está sujetado, está condicionado a fuerzas que de algún modo lo determinan. No es lo mismo el conocimiento de, no sé, del cielo, de un árbol o de un vaso, para cada uno de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestro conocimiento previo, de acuerdo incluso al género, incluso a nuestra historia inconsciente, a nuestra tradición. Nadie habla desde ningún lugar, todos hablamos, ¿sí? Heidegger llama esto desde una facticidad. O sea, estamos siempre más fácil en un aquí y ahora, en una coordenada que está siempre moviéndose, pero que hace que no es que nosotros podamos sacarnos nuestro cuerpo, nuestra materialidad, nuestra historia y ser un cerebro puro que conoce un hecho puro. No. Todo conocimiento es impuro. Toda relación con el objeto es impura y todo vínculo es impuro. La pureza, la neutralidad, el absoluto son, de alguna manera, han sido en la historia de la cultura creaciones, sobre todo de un occidente que buscó algo estable ante tanta suciedad, ante tanto devenir. Hoy la filosofía está recuperando, por suerte, su conciencia de devenir, su conciencia de finitud, que nuestro acercamiento siempre a las cosas es limitado. No quiero decir subjetivo, porque subjetivo suena a que cada uno dice lo que quiere de las cosas. En general uno se encuentra ahí en otro gran entre aquello que nos condiciona y aquello que podemos operar sobre lo que nos condiciona. Porque operar podemos operar, pero no desde la nada, desde un condicionamiento previo. Hay una famosa definición, ya tiene dos de la filosofía, hay una famosa definición de Marx en un texto famosísimo que son las tesis sobre Feuerbach, la famosa tesis 11, donde Marx dice algo tan chiquito pero tan radical, ¿no? Dice, la filosofía hasta ahora no ha hecho otra cosa que explicar, traducen unos, interpretar, traducen otros, al mundo. Llegó la hora de que la filosofía se dedique a transformar, ¿no? Y plantea esta dicotomía fascinante entre explicar pasivamente y que el conocimiento sea un acto transformador de la realidad. Y en ese sentido, inutilizar todo lo que venimos diciendo, que parece casi un juego lúdico, que parecería por un lado algo, digamos, sin consecuencia directa sobre lo real, tiene, entiendo yo, un potencial transformador gigante, sobre todo en la docencia, sobre todo cuando haciendo filosofía se genera una transformación de la realidad en un lugar bastante olvidado, que es en la capacidad
de los estudiantes de generar esta torsión. Digo, eso también es cambiar el mundo. Que desde la docencia se haga filosofía en el sentido de trabajar con el estudiante la posibilidad de pensar desde otras perspectivas posibles su cotidianeidad. Y en ese sentido, toda docencia es filosófica. No hay que dar filosofía para hacer filosofía en un aula. Se hace filosofía en un aula dando biología o dando historia. ¿Cómo? Desde la transferencia que se intenta generar en el acto docente y en la manera en que se piensa nuestro trabajo en el aula. A mí me preguntan mucho, profesión, ¿no? Y digo, desde chico digo la misma, docente, ¿sí? Para mí la filosofía es una forma de la docencia. No me importan los contenidos que me encantan, ¿no? Me dediqué a eso, pero me parece que pasa por otro lado. Hay una famosa definición de Platón de la filosofía que está en un libro llamado El Fedón. El Fedón es el libro en el que Platón cuenta la muerte de su maestro, de Sócrates. Es impactante ese libro, no sé si lo leyeron. Es un libro, es duro, no es un libro fácil ni llevadero, pero es un libro que es muy fuerte, muy impactante en relación a esto, a que cuenta el momento en que Sócrates muere, ¿no? Los libros de Platón, para el que no sabe, son libros donde son diálogos en los cuales Sócrates está discutiendo o conversando o con sus alumnos o con sus enemigos. Y lo que escribe Platón es ese diálogo. Se supone que Platón era como un chiquilín, que cuando Sócrates muere tenía 20 años y que iba al lado de Sócrates, escuchaba y después, años después, se acordaba y escribió esos diálogos. Obviamente no tenía grabador, ¿no? O sea que no hay posibilidad de pensar cierta literalidad, pero sí los debates, con quién. Está bueno eso, hay miles de tesis que investigan eso, dónde empieza Platón y termina Sócrates, digamos, cuáles son esas diferencias. En el Fedón, Sócrates está a punto de morir, porque es el primer filósofo que muere por no querer renunciar a hacer filosofía, muere por sus ideas. Lo matan haciéndole tomar un veneno, la cicuta. Y mientras él está ahí a punto de morir, se pone a hablar con sus alumnos sobre qué es la muerte. Bien, ¿no? Bien filósofo. Estás a punto de morir, ¿de qué vas a hablar con tus alumnos? ¿Qué es la muerte? Y empiezan a discutir y él tiene toda una teoría sobre la inmortalidad del alma que aparece ahí. Que aparte, claro, obviamente, ¿no? ¿Qué iba a decir? Estás a punto de morir, y decir, no, la muerte es el final y todo termina acá. No. El tipo sale con toda su famosa idea de la inmortalidad, una idea muy condicionante de lo que va a ser después ciertas lecturas cristianas de la inmortalidad y del alma, que tienen su origen en esta metafísica platónica. Pero cuando Sócrates está ahí discutiendo con los alumnos, en un momento tira una idea. Nunca se le dio mucha bolilla a esto hasta que un pensador contemporáneo, que es Derrida, retoma esta parte del Fedón, porque Sócrates está ahí hablando con los alumnos y le dicen, bueno, pero ¿de qué se trata esto de trascender la muerte? ¿Cómo se hace? Y hay una frase muy enigmática. Sócrates dice, se hace filosofía, haciendo filosofía, porque la filosofía es un ejercicio para la muerte. Miles de años y de tesis de investigación. ¿Qué quiso decir Platón diciendo que la filosofía es un ejercicio para la muerte? ¿Qué es? ¿Hago gimnasia y me muero? ¿Qué es? ¿O me salvo?
es un ejercicio para la muerte. O sea que si hago filosofía, como es un ejercicio para la muerte, ¿no muero? No, todo lo contrario. Haciendo filosofía, cuando llega la muerte, me encuentra preparado. La filosofía es básicamente un acto de conciencia de mis límites. Esos límites que hacen que ninguno se crea que tiene un acceso privilegiado al absoluto, y esos límites que entonces también nos descentran y nos quitan de la omnipotencia de creer que esta vida continúa eternamente. Asumir la finitud es una forma de libertad, cuando en general uno la piensa al revés. Uno se piensa limitado, me tengo que morir, qué mal, y entonces aparecen las 200 millones de propuestas que se supone que nos van a salvar de la angustia de tener que morir. Y todas las propuestas son propuestas que de alguna u otra manera suponen una concesión. Hay que cumplir deberes, o pagar algo, o ir en contra de no sé quién, ¿no? Y entonces lo que la filosofía propone en ese sentido, en principio, como un cuestionamiento primario, es al revés, asumiendo la finitud, cuando llega el momento de la muerte, sobrellevarlo, haber pasado la vida entendiendo, asumiendo de qué se trata una existencia limitada como la humana. Pero ¿por qué? ¿Por qué la muerte tiene tanta relación con la filosofía? Vamos a plantearlo al revés. Yo soy de los que piensa que la filosofía nace para eso. O sea, la filosofía y la religión, les agregaría, nacen con ese propósito. Nacen frente a la angustia que provoca el sinsentido de saber que la vida es finita. O sea, Nietzsche de nuevo, Nietzsche decía, la filosofía es el invento que el hombre ha creado para tratar de resolver su miedo a la muerte. O sea que no es un tema menor, ni es un tema accidental, es un tema esencial a la filosofía. Estamos buscando un saber que nos resuelva nuestra principal problemática. Ustedes me dirán, pero yo no estoy todo el día pensando que me voy a morir. Obviamente. Eso no significa, ¿sí? Por eso funciona la cultura. La cultura nuestra funciona porque estamos todo el tiempo olvidando. Porque si fuésemos conscientes, piénsenlo por un minuto, solo un minuto porque nos vamos a angustiar mucho si no, pero por un minuto, si estuviésemos todo el tiempo recordando que nacimos para morir, no damos un paso, o sea, nos clavamos 200 ribotril por mes, nos quedamos... O sea, uno está de algún modo poniendo entre paréntesis la conciencia del sinsentido, no digo sinsentido como algo negativo, del sinsentido de lo existente, que es de la nada haber aparecido, bueno, mamá y papá, lo que quieran, pero nadie eligió. Nadie eligió. Ahí hacemos las preguntas. Y sin embargo, nadie eligió y sin embargo, acá estamos. Elegimos qué hacer con esto que somos, pero sabemos que en algún momento esto viene con fecha de vencimiento. La cosa se termina. Y eso, si uno está todo el tiempo pensándolo, puede generar... O sea, genera de algún modo angustia existencial. Y frente a eso, por ejemplo, Nietzsche dice, creamos cultura. O sea, ¿qué hacemos? Esto, todas las cosas que hacemos. Trabajamos, amamos, tenemos hijos, leemos libros, jugamos a la pelota, ¿sí?
tenemos adicciones, fanatismos, creemos en cosas. Son todas respuestas que damos los humanos frente a esta situación originaria. Por eso es interesante que cuando la filosofía viene a interrumpir ese sentido de lo cotidiano, es como un cachetazo. Nietzsche decía un martillazo. Nietzsche dice, se hace filosofía a martillazos. Porque ¿qué hacen los martillazos? Rompen esos bloques que de algún modo obturan que esta conciencia fluya. Está claro que si uno está todo el tiempo siendo consciente de estas cuestiones existenciales, es demasiado. O sea que es como un olvido necesario. Pero uno es como, ¿vieron cuando uno se hace el sota consigo mismo? Bueno, eso es la vida, digamos, para Nietzsche. Es como una mezcla, como que uno va viviendo y al mismo tiempo se está haciendo como el tonto consigo. No quiero dar ejemplos de cuándo hacemos eso porque son tremendos. Bueno, termino porque hay preguntas, ¿les parece? Son 12:15. Tengo más definiciones de filosofía para trabajar. No les di la más famosa, porque todos la conocen, que es la etimológica, amor al saber, pero básicamente me parece interesante para cerrar pensar que si tradicionalmente la filosofía se colocó a sí misma en un lugar de supremacía, por decir así, como que encuentra la filosofía el fundamento de todas las cosas o tiene un acceso privilegiado a la verdad, esta forma de hacer filosofía que estamos proponiendo tiene un objetivo inverso, que es el siguiente: emprendemos una búsqueda de sentido, queremos saber. Amor al saber, dice, ¿no? Filosofía. Buscamos, aspiramos. Ese filos es aspirar como expansión. En griego filos tiene una idea como de expansión. De ahí viene filial, por ejemplo. Vieron que es como lo propio, algo mío. Hay como una necesidad de expandirnos y alcanzar ese saber. Amar al saber, pero en el sentido de amor como apropiación, no de amor como desapropiación. Ese es otro amor, que no tiene que ver con la filosofía clásica. En esta hay una necesidad de apropiarnos del saber. ¿Y cuál es la joda? Que buscamos apropiarnos de un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Tremenda paradoja de la filosofía. Todos sabemos que nunca vamos a alcanzar la totalidad del vaso. Y sin embargo seguimos intentando conocerlo en su totalidad. Todos sabemos que el saber absoluto es imposible, pero lo seguimos buscando. Porque no es que eso aplaca la búsqueda. Lo que hace es, y me parece re interesante, hacer de las paradojas nuevas formas de replantear nuestra relación con el sentido. Quiero decir, quitarla del pensamiento productivista. La filosofía no es exitosa si alcanza todas las respuestas. Al revés, si alguien alcanza todas las respuestas, ahí es donde hay que desconfiar. O sea, que hay un elemento en la filosofía improductivo. Pero esta exaltación de lo improductivo tiene que ver con entonces hacer que florezcan otros sentidos posibles al pensamiento. No pensar solo que pensar tiene que ver con la eficiencia, con lo productivo, con el resultadismo, sino que el pensar al revés lo que nos genera es un estado de perplejidad, de zozobra, que también es una forma más de resistir a este sistema de lo cotidiano totalmente atravesado por la lógica del cálculo, de la eficiencia y del productivismo. Bueno, muchas gracias.